Buenos días para todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy. Nosotros somos Luna Cárdenas Guevara y Mayra Yesenia Trujillo Vanegas, ambas geógrafas egresadas de la Universidad Nacional de Colombia y pues ambas con un bagaje y trayectoria en estudios feministas. Esta ponencia que hoy presentamos pues es justamente como su nombre lo indica, enmarcada en el contexto de la práctica del fútbol como un deporte profesional y de alto rendimiento, y lo que queremos explorar es un poco pues cuál es el lugar que tienen las mujeres futbolistas en este contexto de transformación sociocultural. ¿Eso por qué? Porque primero partimos de un contexto en el cual pues de un lado, las experiencias de las mujeres dentro de estos espacios deportivos no han sido como contempladas en el marco de estudios sociales del deporte o de las ciencias sociales en general, y por ello encontramos en nuestro lugar como de partida, que es el cruce entre geografías del deporte y las geografías feministas, pues un lugar como enriquecedor para poder pensar cómo se conciben y representan los cuerpos de las mujeres futbolistas en las instituciones y los medios que tienen injerencia, pero además, pues, qué roles ocupan las mujeres futbolistas en este contexto. Eso muy atado a una de las propuestas más contundentes que tienen los feminismos dentro de las ciencias sociales, y es cuestionar los sistemas de poder que sustentan la producción de conocimientos. Y en ese sentido, pensamos que no es aleatorio de un lado que históricamente este tipo de temas sean poco abordados dentro de las ciencias sociales, pero que además, pues también se recurra frecuentemente, y con eso queremos ser críticas, a pensar en formalismos sobre la academia que legitimen este tipo de temas dentro de la misma, sin reconocer pues la legitimidad que ya goza per se. Y en ese orden de ideas, como hablando un poco como de esa legitimidad, pues sí que tenemos un contexto problemático hablando en términos de derechos para las mujeres que juegan al fútbol. Primero conviene recordar que cuando hablamos de fútbol profesional, ese carácter de profesional lo hace también ser un trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de un campo en donde todas las personas pues gozan o deberían gozar de derechos, y en este sentido el fútbol profesional pues ha sido un campo que históricamente ha dejado a las mujeres en el contexto colombiano en un rezago continuo que se expresa en diferentes espacios. Uno de ellos tiene que ver con los espacios de competición que históricamente pues han estado disminuidos. Un ejemplo contundente de eso es la Liga de Fútbol Profesional Femenina en Colombia, que tiene una duración muy corta, no dura más de medio año, y eso deja como bajos niveles de competitividad para las jugadoras profesionales, que en su disciplina y su profesión, pues es un asunto sumamente importante para darles altos estándares de competitividad. Eso también está relacionado, por ejemplo, a eh, la escasa o poca visibilización que se le da a sus competencias, en términos de que los medios de comunicación pues tienen una baja cobertura sobre estas competencias deportivas, y que la cobertura que dan sobre estas competencias pues está sobre todo centrada en sus logros, y sobre ese punto pues vamos a reflexionar un poco más adelante. Sumado a ello, también tenemos entonces un último espectro que pensamos que resulta bastante importante, porque ante estas brechas de género que persisten en la práctica del fútbol profesional, uno de los ámbitos que tenemos que pensar es justamente la recepción sociocultural de esta práctica deportiva realizada por mujeres, en dos sentidos. Primero, que quienes vemos o consumimos del fútbol, pues podemos hacer también ciertos ejercicios de agencia para que la condición de las mujeres en la práctica deportiva sea diferente. Y por el otro, pues cómo justamente ese es terreno de quienes consumimos el fútbol puede lograr que las mujeres ganen mejores condiciones de competitividad, como lo han venido haciendo, y un poco de eso hablan pues estos dos titulares, pero eh, dejando de lado como algunos de los factores y relaciones de poder que influyen en que estos espacios deportivos se hayan configurado de esta forma. Y en eso es justamente lo que empezamos a pensar cuando hablamos de cómo se conciben los cuerpos de las mujeres futboleras.
un primer aspecto desde la política pública y entonces ahí entramos a cómo se ha concebido los espacios deportivos en términos de política pública en Colombia. Tenemos que entonces a mediados de la década de los 90, en 1995, se crea el Sistema Nacional de Deporte y en este Sistema Nacional de Deporte entonces tenemos diferentes instancias a nivel nacional, departamental y municipal que por un lado, unas son públicas, como en este caso el actual Ministerio del Deporte, los institutos de recreación y deporte de las alcaldías, y otras son privadas, que son de hecho en el contexto del fútbol profesional quienes más tienen protagonismo, como lo son las federaciones, las ligas y los clubes. Lo que pasa con la forma en la que se ha diseñado el Sistema Nacional del Deporte acá en el país tiene una fuerte repercusión sobre las experiencias de estas mujeres, en tanto el control en la administración y organización de las prácticas deportivas y los espacios están em, capitalizados en estos entes privados que acabo de mencionar. Y eso deviene en cómo las instituciones privadas tienen de alguna forma la verdad sobre lo que pase con las mujeres en este contexto. Por otro lado, dentro de la política pública tenemos también una extrema biologización de sus cuerpos y eso, cómo lo pensamos o lo abordamos, tiene que ver con cómo el andamiaje normativo, público, legislativo, sobre los espacios deportivos en Colombia han designado a las mujeres como sujetos inexistentes. Entonces vemos que para hablar de brechas de género solo se habla de manera muy general de que en los espacios deportivos no puede haber discriminación por sexo, raza, religión, nacionalidad, etcétera. Pero eso no es desglosado de alguna manera para poder darle aplicabilidad a los espacios deportivos en sí. Y además, esta biologización de la que hablamos también repercute sobre la idea de, ya bastante como usada, de que los cuerpos femeninos son más débiles que los masculinos. Y sobre esta idea, por ejemplo, citamos entonces como una antropóloga brasilera que se llama Carmen Rial, que cuestiona cómo históricamente hemos construido el fútbol femenino como una característica del fútbol, es decir, el fútbol femenino se feminiza, en vez de hablar, por ejemplo, del fútbol practicado por mujeres. Y eso también es una forma en la que las mujeres terminan siendo discriminadas en ese contexto. De esa discriminación parte el escaso reconocimiento de las mujeres, que es muy reciente también. Por ejemplo, aquí citamos dos elementos importantes: un protocolo para la prevención de violencias basadas en género que hace 4 años insta eh, a la prevención de la ocurrencia de estas violencias, pero que solo enuncia como las herramientas ya existentes en otros ámbitos para la atención de violencias basadas en género, más no mecanismos preventivos en sí. Y de otro lado, un decreto que es el 941 del 2022, en el que el gobierno nacional, y en este caso el Ministerio del Deporte, se compromete a hacer algunas medidas para resarcir las brechas de género que existen, en específico en las competencias deportivas femeninas. Y uno de los puntos de inicio es hacer una caracterización de qué pasa con las mujeres que practican deporte en Colombia a nivel profesional, porque ni siquiera tenemos datos concretos sobre esas experiencias. Y todo eso se relaciona con un punto que ya venía hablando de alguna forma, y es que la falta de voluntad de política de los entes privados dejan en condiciones de vulnerabilidad a las mujeres que practican fútbol profesional en términos de la garantía de sus derechos. Pero eso también se ve reforzado, como les contaré Luna, por las representaciones que se construyen en los medios de comunicación. Bueno, entonces siguiendo pues todo lo que nos comparte Mayra, nosotras quisimos hacer como un análisis y una recopilación de algunos titulares de la prensa futbolera y deportiva de Colombia. Entonces pues vamos a hablar un poco como de lo que nosotras encontramos y también de lo que nos parece problemático en esos hallazgos. Lo primero que hay que decir es que los reportajes en Colombia han despolitizado totalmente las realidades del fútbol practicado por mujeres en nuestro país.
Esto desde la forma en la que se representa este deporte e incluso la simpleza en el ejercicio periodístico cuando cubrir a mujeres en el fútbol se trata. Hay un ejercicio, digamos, intencionado de no nombrar las desigualdades que tienen que soportar los jugadores profesionales y eso es evidente, por ejemplo, en este titular en el que solo se registran los resultados como de manera muy escueta, ¿no? Y pues la única información que justamente se encuentra en la prensa colombiana sobre el fútbol practicado por mujeres, pues son justo esos resultados y fechas de partidos y nada más allá de eso. Esto, por supuesto, pues tiene que ver con el rol que ha tenido el deporte en general en nuestra sociedad, ¿no? De que se considera como apolítico y que se desmarca totalmente de cualquier problemática o realidad social. ¿Me regalas el siguiente? Listo. Acá ponemos este titular porque quisimos hacer énfasis también en otra cosa y es otro elemento discursivo que emerge pues cuando hacemos este análisis de lo que hace la prensa colombiana sobre el fútbol practicado por mujeres. Y es que la DIMAYOR, que era ya una institución de la que les hablaba Mayra, que es la División Mayor de Fútbol Colombiano, ¿no? Que es la entidad pues que se encarga de organizar, administrar y reglamentar los torneos de fútbol profesional en Colombia y que también es dependiente de la Federación Colombiana de Fútbol. Esta institución, la DIMAYOR, se atribuye a sí misma el triunfo de las jugadoras profesionales colombianas en las ligas de fútbol extranjeras, como si el éxito pues de las mujeres profesionales no fuera cuestión de talento, sino que fuera más bien resultado de lo que supuestamente como institución han hecho por el fútbol femenino, entre comillas. Eh, pues además del claro sesgo sexista de que las mujeres han llegado donde están gracias al apoyo de una institución que no solamente es totalmente masculina, sino que está masculinizada también. Eh, Estas versiones de los hechos sin duda están dejando de lado a las mujeres, ¿no? Sabemos que no hay condiciones básicas para poder ejercer este deporte en igualdad de condiciones, pues frente a los hombres futbolistas profesionales. Y digamos que a las jugadoras tampoco se les ha dado un espacio, no se les entrevista para indagar en sus relatos, en sus experiencias, en sus formas de ver estas condiciones eh, y mucho menos pues en las formas en las que ellas ven estos supuestos apoyos, ¿no? Y esto es una clara muestra de que hay una intención mediática en determinar qué se muestra y qué no. ¿Me regalas la siguiente? Gracias. Acá también con ese titular queremos hablar de otro elemento importante y es que frente a este sexismo en la forma en la que se representan a las deportistas mujeres en Colombia en general, pero pues que para nuestro caso nos basamos en el fútbol, eh, pues justamente refuta el argumento pues de que el deporte es un ente apolítico, ¿no? Digamos que el fútbol en este caso demuestra y recrea todo un canon y todos unos símbolos de lo que es la mujer, así en singular y lo que resulta ser o no femenino, ¿no? Entonces refuerza los estereotipos de género que se relacionen con capacidades disparejas entre hombres y mujeres, como este discurso biologicista del que ya les hablaba Mayra, refuerza la infantilización de nuestros trabajos profesionales, ¿no? Como es el caso de las jugadoras, eh, también invalida nuestras posibilidades y también muestra un desinterés en tomarnos como figuras de referencia, ¿no? Entre muchísimos como otros ejemplos de cómo el sexismo se expresa. Y pues digamos que todo esto se enmarca en un contexto neoliberal y privado, como ya les hablaba Mayra, del fútbol profesional en Colombia, ¿no? Específicamente el contexto neoliberal de la garantía de los derechos, ¿no? Que es una cosa que no se garantiza. Digamos que no es una prioridad frente a las demandas pues, que tiene el mercado del fútbol en Colombia. ¿Me regalas la otra? Y bueno, pues digamos que ante todo este panorama, nosotras claramente queremos, y pues esta también es la intención de esta ponencia, es como resaltar las prácticas de resistencia a las mujeres que juegan fútbol en Colombia, las mujeres profesionales, y que sin duda pues son un paso en la transformación social y que ellas se convierten entonces en agentes de transformación social. Entonces, bueno, decirles que las resistencias de las jugadoras profesionales en Colombia son muchas. Nosotras solo vamos a identificar las que nosotras podemos leer, pero evidentemente pueden haber muchas más. Entonces empezamos por decir que
la resistencia que representa su sola presencia en el campo de juego es muy importante, ¿sí? Resulta muy incómodo para quienes han consumido fútbol toda su vida practicado por hombres. Ver primero un equipo de mujeres jugando partidos con una calidad única, ¿no? Porque en Colombia se sabe que la calidad del fútbol practicado por mujeres es una calidad exclusivamente de ese fútbol, que incluso llegan a desenvolverse mejor que los hombres, entonces eso sin duda incomoda a los consumidores que por lo general suelen ser hombres, porque pues digamos que no sería tan incómodo si las mujeres fueran malas jugando fútbol, ¿no? Pero como son buenas y hasta mejores, pues eso retuerce los estereotipos de género y pues también deja sin argumentos al machismo que hace creer a la sociedad que una mujer no debe, no puede y no sabe patear la pelota, ¿no? Porque esa es como la percepción que, pues, que hay de manera general y que solo se sostiene en eso, justamente en el machismo, pues es como su argumento central. Por otro lado, frente a todo el panorama del que Mayra les habló, en el que pues son evidentes las desigualdades estructurales a las que están destinadas las mujeres que decidan ser jugadores profesionales en Colombia, digamos que las jugadoras colombianas no se han quedado calladas, ¿no? Por poner un ejemplo dentro de muchos, traemos el trabajo activista de Yorelis Rincón, una jugadora de la selección colombiana que fue convocada hasta el 2018 justamente debido a sus exigencias públicas para mejorar las condiciones para las mujeres que juegan fútbol en este país. Y bueno, digamos que sus resistencias también les ha cobrado la carrera profesional a ella, pero también a otras varias, así como todo un silenciamiento institucional y mediático en su contra, ¿no? Podríamos llamarlo casi que hasta una persecución. Estas exigencias también se han dado a escalas colectivas, particularmente cuando juegan juntas en convocatorias de la selección colombiana, digamos que en partidos, en ruedas de prensa, incluso en sus redes sociales, bueno, etcétera, como que han hecho como estas manifestaciones conjuntas. em, y digamos que sus actitudes de manifestación se han hecho presentes también y se han hecho sentir en contextos pues muy mediatizados, ¿no? Como en coyunturas particulares aquí en Colombia, sobre todo relacionado como al estado de la Liga Colombiana, de la que también ya les hablaba Mayra. Por otro lado, y ya entrelazándolo con estas resistencias con su agencia como sujetas de transformación social, las jugadoras profesionales colombianas, gracias a su calidad de juego y a su reconocimiento dentro del mercado del fútbol global, ¿no? Digamos que sus trayectorias en campeonatos mundiales y sus trayectorias individuales y demás, se han convertido en un referente para niñas y adolescentes a nivel nacional, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, no pasaba cuando yo era una niña, ¿no? En mi infancia eso no era posible, tener una referente femenina, digamos, en el fútbol. Y esa sin duda es una transformación social trascendental, eh, y que ayuda a cimentar otros futuros posibles, ¿no? Mostrarle a las niñas y adolescentes que sí existen mujeres que juegan fútbol, es algo y que es algo que las mujeres podemos hacer, pues es sin duda un paso de avanzada gigantesco en la transformación de los estereotipos de género en el deporte. Y bueno, digamos que también quisiéramos decir que, bueno, algo sobre como la calidad sobresaliente de las jugadoras colombianas, pues de la que hemos venido hablando y que no queremos pasar por alto, y es que nosotras como hinchas de las selecciones femeninas colombianas, ¿no? En diferentes categorías de edad, eh, y pues que las hemos visto jugar y sabemos de su excelencia, eh, y pues que eso se debe también a su talento y su disciplina y demás, también identificamos en eso y nos parece importante pues poner esto en cuestionamiento, que la disciplina de las mujeres futbolistas profesionales en Colombia también es distinta a la de los hombres y no solo por estos paradigmas biologicistas que sostienen que como sexos tenemos capacidades diferentes y que por eso tenemos que llevar entrenamientos diferentes, sino también por, y como es el caso de, pues, de las futbolistas en nuestro trabajo, a las mujeres les toca esforzarse el doble para llegar a los mínimos niveles de visibilidad que tienen los hombres y eso no es un hecho aislado, ¿sí? Nosotras sabemos que esto responde a la sociedad patriarcal que por supuesto también contamina el deporte, y pues nos parece también importante dejarlo claro y pues poner en cuestionamiento un poco también a qué se debe esa sobreexigencia a las mujeres que son futbolistas. Ya, yo creo que pasamos a las conclusiones. Bueno, por último, y atando como todos los hilos que hemos tratado acá de exponer sobre las mujeres como las mujeres futbolistas como agentes de transformación cultural,
es importante pensar en cómo justamente lo que aquí les contamos parte de las tensiones que dan, configuran a los cuerpos, sus experiencias de las mujeres en estos espacios deportivos. En últimas están enmarcados en unas tensiones socioculturales que, de un lado, como lo decía Luna, devienen de estos imaginarios y roles de género que se han construido dentro de una sociedad patriarcal y cómo justo en este lugar, pues ellas como mujeres futbolistas ejercen su rol de agentes de transformación sociocultural, ejerciendo sus resistencias particulares, lo que nos permite, de hecho, recontextualizar o reconceptualizar, por ejemplo, la forma en la que se resiste con el cuerpo, en tanto, eh, como ya lo ha venido marcando mi compañera, no tiene tanto que ver em, con las manifestaciones públicas por la voz, sino más bien con movimientos corporales y demás, y eso pues se hace bastante interesante. Por ello mismo, aquí también emerge el deporte eh, y el fútbol en particular como un fenómeno social en que se hacen evidentes las desigualdades de género y que además pues dicta lo que puede hacer uno a un cuerpo, que ya lo decía Luna, no voy a remarcar mucho allí. Y también pues en este escenario neoliberal pues el lugar fundamental que tiene las instituciones privadas que ostentan el control de los espacios deportivos, lo que exacerba las desigualdades sociales a las que se enfrentan estas mujeres y sobre todo y vitalmente pues remarcamos mucho la idea de cómo esto vulnera la garantía de sus derechos como mujeres futbolistas profesionales. Listo. Y por otro lado, pues también decir que en Colombia existe pues actualmente un oportunismo como en dos vías. Primero, porque se ha dado mayores apoyos, entre comillas, al fútbol practicado por mujeres, como por su sobresalencia como en los campeonatos mundiales que ya les contábamos. Los resultados pues han sido muy favorables y pues ha puesto a Colombia en el mapa. Y segundo, porque desde la perspectiva de género que se ha venido como insertando lentamente en las instituciones nacionales de diferentes índoles, instancias como la Mayor justifican su trabajo alrededor de la igualdad de género pues bajo un mínimo esfuerzo mediocre de siquiera cumplir con los mínimos vitales para que el desarrollo profesional de las mujeres pues sea el más óptimo y pues digamos que esa ha sido entre comillas su cuota de género para dar como por chuleada esta misión, ¿no? Y ya como última cosa, resaltar que pues las jugadoras profesionales colombianas son agentes de transformación social por lo que ya decíamos, por su presencia en el campo, ¿no? Por su resistencia poderosa que surge desde el momento en el que piensan la cancha y pues que también resisten a a esta carga institucional y a estas vulneraciones habidas y por haber en su contra. Entonces sabemos que pues su acto es un acto de resistencia, digamos que en mayúsculas. Entonces, pues bueno, esto era lo que queríamos compartirles, este es nuestro trabajo. Nos parece fundamental que haga parte de la programación de este encuentro, porque si queremos hablar de mujeres que lideramos como en los cambios sociales, pues el deporte sin lugar a dudas tiene que ser pues una de las líneas de análisis. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y pues nada, atentas también a las reacciones que tengan.